Algunos hombres son quebrados por la soledad, mientras que otros son forjados por ella. Durante 10 años, Silas Boone ha vivido solo en las montañas, convencido de que es demasiado peligroso para que cualquier mujer pueda amarlo. Los habitantes del pueblo lo llamaban una bestia después de una sangrienta disputa que lo alejó. Él juró alejarse de las personas, especialmente de las mujeres, y convirtió a la naturaleza salvaje en su única compañera. Pero una mañana de primavera, al bajar por provisiones, encuentra una subasta de bodas en la iglesia. Mujeres son emparejadas con hombres que apenas conocen. Silas quiere pasar de largo, hasta que ve a Clara ganar en el altar, forzada a casarse con el banquero, un hombre 2 veces mayor que ella, para saldar las deudas de su padre. Algo se despierta dentro de él, algo que ha estado dormido durante toda una década. Antes de que alguien pueda detenerlo, Silas entra en la capilla y anuncia: «No he visto una mujer en 10 años». El lugar queda en silencio. Luego besa a Clara como si de ello dependiera su vida y dice al predicador: «Cásenos ahora». Pero, ¿podrá un hombre de montaña que ha olvidado cómo ser gentil conquistar el corazón de una mujer que ha olvidado cómo confiar? La niebla matutina se aferraba a la cresta de Elkhorn como recuerdos que se negaban a desvanecerse. Silas Boone estaba en el porche de su cabaña, observando el sol atravesar el dosel de pinos y pintar el suelo del bosque con pinceladas doradas. Sus manos, envueltas alrededor de una taza de estaño con café amargo, negro y fuerte, sostenían el calor que despertaba a los muertos. Era el mismo ritual que repetía cada mañana desde hacía 10 años, 3 meses y 16 días. No que estuviera contando. El cuchillo de caza gastado en su cinturón reflejaba la luz del amanecer. Su empuñadura de cuero, suave por el uso de décadas, era un legado. Se lo dio su padre en su 16º cumpleaños, y antes su abuelo lo había llevado en la guerra. Ahora era solo otra herramienta para sobrevivir, igual que el hacha que partía la leña y el rifle que mantenía a los lobos a raya. A veces, cuando el viento callaba y el bosque estaba en silencio, casi podía oír la voz de su padre diciéndole que la hoja de un hombre es la extensión de su alma. Silas pasó la mano por su barba espesa, sintiendo el cabello áspero que había crecido salvaje e indomable con los años. Era un hombre grande, de casi 2 metros de altura, músculos sólidos y huesos fuertes, con hombros capaces de cargar un alce adulto montaña abajo. Sus manos mostraban cicatrices de años trabajando con madera y metal, construyendo y reparando todo lo que necesitaba para vivir solo. Los habitantes del pueblo lo llamaban gigante incluso antes del exilio, pero ahora se sentía más como un fantasma, un espectro que rondaba esas montañas. La disputa que lo había llevado hasta ahí parecía de otra vida, aunque los recuerdos ardían como el viento frío del invierno. Todo comenzó por tierras, como siempre sucede. La familia Kellerman quiso expandir su rancho y puso su mirada en el valle donde la familia de Silas había vivido por 3 generaciones. Cuando su padre se negó a vender, los Kellerman recurrieron a métodos más siniestros: quemaron graneros, envenenaron ganado, y finalmente, en una noche fría de octubre, vinieron por su padre con antorchas y cuerdas. Silas tenía 28 años, recién casado con una dulce muchacha llamada Mary, quien hacía la mejor tarta de manzana en 3 condados. Él intentó hacer las cosas bien, buscar justicia por la vía legal, pero los Kellerman tenían dinero e influencia. El sheriff había sido comprado mucho antes de que Silas entrara a su oficina. Cuando volvieron por su padre por segunda vez, Silas estaba listo. Se enfrentó a ellos en el límite de la propiedad con el rifle de su abuelo y el cuchillo de su padre, y les dijo sin lugar a dudas que se dieran la vuelta o quedarían enterrados en tierras de los Boone. Ellos eligieron mal. Esa noche murieron 3 hombres, incluido el viejo Jeremiah Kellerman. Silas permaneció sobre sus cuerpos al amanecer, la sangre en sus manos y el humo elevándose desde el granero quemado. El sheriff llegó con la mitad del pueblo tras él, y Silas vio el miedo en sus ojos. No el respeto saludable que había comandado, sino el terror reservado para animales salvajes y locos. «Ha sido demasiado lejos esta vez, Boone», dijo el sheriff con la mano en la pistola. «Matar en frío no te hace mejor que ellos». «Vinieron a mi tierra», respondió Silas con voz firme pese a la tormenta que rugía en su pecho. «Amenazaron a mi familia. Un hombre tiene derecho a defender lo que es suyo». Pero el pueblo ya tenía su veredicto. Mary lo dejó esa misma semana, incapaz de soportar la sangre bajo sus uñas ni el vacío en sus ojos. Empacó mientras él enterraba a los muertos y se fue hacia el este sin dejar siquiera una nota.
El mensaje era claro, el hombre con quien se había casado había desaparecido, reemplazado por algo más oscuro y peligroso. El resto del pueblo siguió su ejemplo. Nadie le vendía provisiones ni lo contrataba para trabajar. Los niños cruzaban la calle al verlo llegar. En un mes, Silas Boone se había convertido en una historia de fantasmas, un cuento para advertir qué le sucede a los hombres buenos cuando se vuelven malos. Así que empacó lo poco que quedaba de su vida en un carro y subió a las montañas, siguiendo senderos antiguos, hasta encontrar un lugar, una cuenca natural tallada en la ladera, protegida por 3 lados por paredes de roca y accesible solo por un paso estrecho que podía defender con un solo rifle. Allí construyó su cabaña con sus propias manos, cortando los troncos y encajándolos con el mismo cuidado que había usado su abuelo para construir el hogar familiar. La cabaña era sólida y cálida, con paredes gruesas y una chimenea de piedra que enviaba calor a todos los rincones. No era lujosa, pero era un hogar, el primer verdadero hogar que había tenido desde que Mary se fue. Los años pasaron en un ritmo de estaciones y supervivencia. La primavera significaba revisar el techo por daños y plantar un pequeño huerto para complementar la caza. El verano era para recolectar leña y conservar carne. Días largos de trabajo duro que lo dejaban demasiado cansado para pensar en la vida que había dejado atrás. El otoño traía la cosecha y los preparativos finales para el asedio del invierno. Y el invierno era solo prueba de resistencia y paciencia, con la nieve amontonándose más alto que sus ventanas y el mundo reduciéndose al tamaño de su cabaña. Había aprendido a vivir con el silencio. Al principio casi enloqueció sin voces humanas, sin risas ni conversaciones, sin esos pequeños sonidos que la gente hace cuando comparte un espacio. Empezó a hablar solo, luego con los animales que visitaban su claro, hasta llegar a conversar con la montaña, con el viento y los árboles como si pudieran responder. Pero poco a poco, el silencio se volvió un consuelo. Significaba seguridad, soledad y la libertad de ser exactamente quien era, sin disculpas ni explicaciones. La montaña no lo juzgaba por la sangre en sus manos ni por las decisiones que había tomado. Simplemente lo aceptaba como parte del paisaje, otra criatura tratando de sobrevivir en la naturaleza. Casi se había convencido a sí mismo de que eso era suficiente, que un hombre podía vivir en soledad y autosuficiencia, que había encontrado paz en su exilio. Pero luego las provisiones escasearon y el café se volvió más valioso que el oro. Supo que tendría que descender al pueblo, le gustara o no. 20 millas abajo, en el valle donde el arroyo Copper Creek corría rápido y claro, el pueblo de Cedar Falls despertaba para vivir la mañana más hablada de su historia. Clara Wynne se miraba en un espejo agrietado del cuarto de la pensión, con ojos llenos de resignación más que de miedo. El vestido de novia era de satén blanco, amarillento por la edad y con un débil olor a lavanda y naftalina. Pertenecía a la señora Henderson, esposa del banquero, quien lo prestaba en lo que afirmaba ser caridad cristiana, pero que Clara sabía era la peculiar crueldad de mujeres sin verdadera adversidad. El vestido le quedaba ancho en algunos lugares y apretado en otros, un recordatorio constante de que ese matrimonio no era su elección ni nunca lo sería. Tocó el relicario de plata en su cuello, regalo final de su padre antes de que la fiebre acabara con él. Dentro había una foto pequeñísima de su madre, muerta hace 15 años, y un mechón de cabello de su hermano bebé, que vivió solo 3 días. Era todo lo que le quedaba de la familia que amaba, y pronto hasta eso podría perder. Su padre, que Dios lo tenga en gloria, había sido un buen hombre pero terrible empresario. Confiado en las personas equivocadas, invertido en negocios que fracasaron, había muerto debiendo más dinero del que podría ganar en 10 vidas. La deuda pasó a Clara como siempre pasa. Y con ella llegaron las demandas cada vez más urgentes del banquero Fitzgerald. «Eres una chica bonita», le dijo la semana pasada, sus ojos pálidos mirándola con una mezcla que la hacía estremecer, «demasiado bonita para preocuparte por asuntos de dinero. Hay otras formas de saldar cuentas». La propuesta, si podía llamarse así, llegó con el correo de la mañana, una carta formal escrita con la caligrafía cuidadosa del banquero, ofreciendo perdonar la deuda a cambio de su mano en matrimonio. Tenía 53 años, había enviudado 2 veces, y su reputación de prácticas de negocios bordeaba lo criminal. Pero era también el hombre más poderoso de Cedar Falls, y cuando Harold Fitzgerald quería algo, generalmente lo conseguía. La subasta de bodas había sido idea suya, un espectáculo público para completar la humillación de Clara.
Bajo la excusa de caridad cristiana, había anunciado un evento social para ayudar a las mujeres solteras del pueblo a encontrar maridos adecuados. La verdad era mucho más cruel. Era una forma de mostrar su poder y dejar claro a todos quién poseía a quién. Clarahara intentó de todo para evitarlo. Habló con todos los empresarios del pueblo, suplicó por trabajo o un préstamo, pero la influencia de Fitzgerald llegaba a todos los rincones. Nadie contrataba a la hija de una deudora, no cuando podía enfurecer al hombre que tenía sus propias hipotecas y préstamos. Así que ahí estaba, lista para caminar por el pasillo con un vestido prestado, a casarse con el hombre que odiaba, para pagar los errores de su padre. La ironía no se le escapaba. Su padre siempre decía que una mujer debía elegir su propio camino, que era demasiado inteligente y fuerte para dejar que un hombre tomara decisiones por ella. Y ahora estaba a punto de convertirse en propiedad, en todo menos en nombre. Fuera de su ventana, la campana de la iglesia sonaba, llamando a los fieles a ver lo que el banquero llamaba una celebración, pero que Clarahara sabía era un funeral, la muerte de sus esperanzas, sus sueños y cualquier posibilidad de felicidad. Cerró los ojos y susurró una oración a cualquier dios que pudiera estar escuchando. No pidió rescate, ya lo había abandonado semanas atrás, sino fuerza. Fuerza para soportar lo que vendría, para sobrevivir a lo que viniera después, y para recordar quién era cuando todos los demás la olvidaran. Golpearon la puerta antes de tiempo, y la voz de la señora Henderson llamó a través de la madera delgada. «Es hora, querida. No queremos hacer esperar al banquero». Clarahara se miró una última vez al espejo, enderezó los hombros y abrió la puerta para enfrentar su destino, sin saber que a 20 millas, un hombre de montaña se ajustaba el cuchillo de su abuelo y se preparaba para bajar de su exilio después de una década. Algunas mañanas cambian todo, aunque rara vez las vemos venir hasta que es demasiado tarde para dar marcha atrás. La capilla de Cedar Falls nunca había tenido tanta gente en una mañana entre semana. Cada banco estaba ocupado por los habitantes que habían venido a presenciar lo que el banquero Fitzgerald llamaba un evento matrimonial social, pero que todos sabían era un espectáculo diseñado para mostrar el poder sobre los miembros más vulnerables de la comunidad. Silas se abrió paso entre la multitud al fondo de la iglesia, su imponente figura atrayendo miradas sorprendidas y susurros. Tenía la intención de hacer sus compras rápido, intercambiar pieles por café y munición, y desaparecer antes de que alguien recordara por qué le temían. Pero la multitud había despertado su curiosidad y ahora se encontraba atrapado en medio de algo que le revolvía el estómago. Frente a la iglesia estaban 3 mujeres vestidas de blanco, más pareciendo a prisioneras que a novias. La más joven no tenía más de 16 años, llorando mientras apretaba la mano de su madre. La segunda era una viuda con ojos huecos y manos callosas, señal de una pobreza desesperada. Y luego estaba Clarahara. Desde el fondo, Silas vio la resistencia en su postura, hombros rectos, mentón en alto y mirada fija en un punto más allá de la multitud, como si pudiera desear estar en cualquier otro lugar. Su cabello oscuro estaba recogido en un elaborado peinado que no le favorecía, y el vestido de novia apenas le ajustaba, como un disfraz que la habían obligado a usar. Pero fueron sus manos las que llamaron la atención de Silas, temblaban tan ligeramente que solo alguien que supiera del miedo podría notarlo. El banquero Fitzgerald estaba en el altar como una araña en el centro de su telaraña, un hombre delgado con piel pálida y ojos calculadores. Llevaba el mejor traje que tenía, y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos mientras desempeñaba su papel de benefactor, orquestando lo que era una humillación pública. «Damas y caballeros», anunció Fitzgerald con voz clara, «estamos reunidos en espíritu de caridad cristiana para ayudar a estas queridas damas a encontrar maridos adecuados entre los mejores hombres de nuestra comunidad». La multitud murmuró aprobando, aunque Silas notó el malestar en muchas mujeres y el interés frívolo de los hombres. Esto no era ayuda, sino poder, control y una clara demostración de quién mandaba en Cedar Falls. «Nuestra primera joven es la señorita Sarah Morrison», continuó el banquero, señalando a la más joven, 16 años, excelente cocinera y habilidosa en las artes domésticas.